Yo tengo esperanza. Israel Montes. Yo tengo esperanza de que al pasar esta prueba habremos madurado mucho. Santiago 1, del 2 al 4, dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. De este texto extraemos 3 verdades. La primera es que todos vamos a pasar por pruebas. Los creyentes a los que les escribía Santiago estaban escondidos por la persecución y dispersos, y yo he tenido la oportunidad de ver esas catacumbas en Capadocia donde se escondían. El segundo punto es que todos vamos a enfrentar las pruebas, pero tenemos que enfrentarlas con gozo, como dice el versículo 2, tened por sumo gozo. Y esto es algo difícil, pero por favor no solo subsistas, sino vive esta experiencia que Dios te brinda. Y en tercer lugar, tenemos que saber qué es lo que produce esta prueba en nosotros. Y esta prueba tiene que producir paciencia, madurez y reflexión para ver lo que Dios nos quiere mostrar en nuestra vida. En este tiempo de confinamiento he podido pensar y he hecho un recorrido por toda la Biblia que me hace pensar que antes de la victoria viene la prueba, que antes de la victoria hay que luchar. A lo largo de toda la Escritura vemos que antes del altar y el arco iris, Noé estuvo 370 días en el arca, y eso sí es un confinamiento, y no lo nuestro. Antes de recibir las promesas, Abraham tuvo que dejar su tierra y vivir como peregrino. Antes de ser llamado amigo de Dios, Abraham tuvo que levantar un cuchillo dispuesto a sacrificar a su hijo. Jacob tuvo que ser probado 14 años hasta casarse con su amada, y tuvo que luchar con Dios y quedar cojo hasta recibir la bendición de Dios. José tuvo que ser esclavo y estar injustamente en la cárcel, hasta que Dios lo exaltó como el gobernador de todo el mundo conocido de esa época. Moisés tuvo que estar 40 años en el desierto antes de ser el libertador de los judíos, y otros 40 años hasta ver de lejos la tierra prometida. El pueblo de Dios tuvo que ser perseguido por los egipcios hasta que Dios abrió el mar. Josué tuvo que creer a Dios y rodear sin armas una ciudad fortificada hasta que Dios tumbó las murallas de Jericó. Josué tuvo que sufrir la derrota de Ai antes de que Dios finalmente se la entregara con victoria en sus manos. Gedeón tuvo que estar escondiendo el grano hasta que Dios le llamó a ser el libertador de esa generación. Ruth tuvo que pasar hambrunas, ser viuda y huir como extranjera viviendo hasta que el Altísimo la elevó a ser parte de la dinastía más real que jamás haya existido. Ana tuvo que llorar años su esterilidad hasta que Dios le concedió ser la madre del gran profeta Samuel. David tuvo que sufrir los desprecios de sus hermanos antes de ser el que venció al gigante más famoso de todos los tiempos. El pueblo de Dios tuvo que estar en el exilio hasta que Nehemías los trajo reconstruyendo Jerusalén. Daniel tuvo que exponerse a vivir una noche entera entre leones para ser vindicado por Dios. Ananías, Misael y Azarías tuvieron que entrar entre las llamas para ver a ese alguien más entre las llamas que les protegió y les exaltó delante de Nabucodonosor. Esther tuvo que ser amenazada de muerte antes de conseguir que su pueblo hoy día celebre Purim por haber sido librados del exterminio. José y María tuvieron que aguantar los chismes, viajar por el censo, no tener un sitio donde quedarse, antes de tener en brazos al Creador del universo. Y Jesús tuvo que sufrir la cruz antes de ser recibido en gloria, resucitados. Jesús tuvo que venir a un mundo contagiado por el pecado, sufrir la cruz, las burlas y todo el peso del pecado sobre él. Pero gloria a su nombre, porque después de ese sufrimiento fue resucitado, recibido en gloria, y ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre, y un día todos tendrán que reconocer que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Qué ejemplo del fruto del sufrimiento! Termino con un viejo corito que dice: si no hubiera problemas, tampoco habría victorias, y no sabríamos lo que Dios podría hacer. Yo tengo esperanza de que después de esta prueba habremos madurado mucho. Yo tengo esperanza es un espacio de Protestante Digital.